Y continuamos en nuestro Show Magazine y ahora vamos a hablarles de una exposición que ocupa actualmente las paredes de la Alhóndiga y que va a estar disponible hasta el 29 de septiembre. Y tenemos a 3 personas hoy en nuestro plató que nos van a hablar de esta maravillosa exposición que se llama Bajo Pluma de Mujer y que tiene como protagonistas a todas aquellas mujeres que estuvieron en correspondencia con Miguel de Unamuno. Para empezar tenemos con nosotros a Ana Caguaceda. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ana es la directora de la Casa Museo de Unamuno, que ha sido la que ha custodiado, podemos decir, pues bueno, toda esta correspondencia durante todo este tiempo, ¿no, Ana? Sí, la Casa Museo de Unamuno, que depende de la Universidad de Salamanca, está dentro de la vivienda donde vivió Unamuno cuando era rector. Entonces tenemos la gran suerte de que conservamos todos sus fondos personales, todos sus museos, sus objetos, sus bienes familiares. El fondo epistolar es muy interesante, junto con los manuscritos, los dibujos, las figuras de papiroflexia, y dentro de este fondo epistolar, que es absolutamente maravilloso, pues fíjate, conservamos 25.000 cartas que Miguel de Unamuno recibió, o sea que posiblemente haya otras tantas circulando por el mundo. Es un fondo muy interesante. Miguel de Unamuno regaló la biblioteca a la universidad y luego la familia hizo una cosa que yo siempre pongo en valor, y es que aglutinó todo el fondo del padre, lo vendió al Estado con la condición de que quedara depositado en la Casa Museo de Unamuno. Esto quiere decir que, digamos, que es un modelo de casa-museo perfecto, ¿no? Porque tiene tanto la parte de mueble y de enser como la parte potente de investigación que entronca directamente con esta exposición. Efectivamente, la investigación sobre esta correspondencia, sobre la cual conocemos más sobre Miguel de Unamuno y sobre todo sobre todas estas mujeres. Y bueno, también tenemos aquí con nosotros a 2 de las comisarias de esta exposición, que son Maribel Rodríguez Fidalgo. ¿Qué tal, Maribel? Pues estoy encantada de estar aquí en Zamora. Como zamorana, nos hace mucha ilusión tanto a Ana como a mí, a Adriana también, que ya es vallisoletana, pero estando en nuestra tierra, es un placer que podamos compartir con todos los zamoranos y zamoranas Bajo Pluma de Mujer. La ha presentado Maribel y es Adriana Paino, es la última comisaria de la exposición, como dices, en este caso desde Valladolid. Y os tenemos que preguntar, Adriana, para empezar, ¿qué tal ha sido para vosotras, pues bueno, esta labor de investigación, que no deja de ser de investigación y bueno, pues sobre una correspondencia muy interesante, quiero decir, en un momento quizá en el que entonces no se valoraba tanto pues el papel de la mujer? Ha sido una manera de conocer y de meteros de lleno. ¿Qué tal ha sido para vosotros? Pues es una experiencia bastante gratificante descubrir esta correspondencia que bueno, había permanecido oculta y de la que no se sabía nada. Sí que se habían investigado algunas de las cartas, sobre todo las que proceden de los hombres, pero la correspondencia con las mujeres pues no se conocía. Entonces, gracias a una profesora, Josefina Cuesta, que fue, ¿verdad, Maribel, quien nos descubrió este magnífico fondo, bueno, pues descubrimos que había un montón de mujeres que habían escrito a Miguel de Unamuno, más de 600 mujeres, y que sus cartas no habían sido abiertas desde que Unamuno las recibió. Por lo tanto, bueno, pues empezamos por ahí la búsqueda, ver quiénes son estas mujeres, una labor de digitalización también, porque estas cartas no estaban digitalizadas, y es una investigación que comenzó en el año 2018, por lo tanto ya llevamos varios años haciendo y todavía nos queda mucho por investigar. Cuando has dicho que no habían sido abiertas desde que Unamuno las recibió, entiendo que Unamuno sí, que las habría en este caso, ¿no? Entiendo que de esta manera sí, porque encima quiero decir, hablamos de nombres, he llegado a ver el listado y de grandes mujeres del siglo XX, he visto Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, en general. En este sentido, habéis dicho que ha sido gratificante, pero bueno, ¿cómo ha sido también pues, un poco conocer todos estos testimonios, al final, que no dejan de ser testimonios de todas estas mujeres, Maribel? Sí, pues como dice Adriana, pues nuestras 2 preguntas de investigación fundamentales fueron esas, ¿no? Es decir, ¿quién le escribe? Ponerle los nombres y apellidos a estas mujeres y luego qué le escriben, porque verdaderamente, claro, lo más importante es el qué le escribía, qué le contaban, Entonces, bueno, como hemos comentado, el fondo es tan inabarcable, lo primero que hicimos fue especificar, vamos a acotar una primera fase de investigación en esas mujeres, que es lo que realmente estamos exponiendo ahora aquí en Zamora, en la Alhóndiga, de esas mujeres más conocidas, ¿no? que en su momento a lo mejor no eran conocidas, pero con el tiempo hemos visto que han tenido grandes aportaciones a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, y entonces ahí ya encontramos nombres, ¿no? Emilia Pardo Bazán, Colombia. Claro, o sea, estamos hablando entonces de la gente que no era todavía igual tan conocida, claro. Y entonces, y después de esta correspondencia, o sea, que quiero decir que no deja de ser, pues bueno,
una coincidencia maravillosa, ¿no? Claro, lo fundamental es acotar en el contexto histórico del que estamos hablando. Es el primer tercio del siglo XX. Entonces, la labor que tenían las mujeres en aquella época y la repercusión que tenían, como sabemos, pues estuvo muy invisibilizada en aquel momento. Sí que es cierto que algunas mujeres lograron, ¿no?, traspasar esa frontera de invisibilidad, pero la mayoría han hecho un montón de cosas, que es lo que realmente nos está aportando esta investigación, que no conocíamos y que verdaderamente vemos que fue importante, ¿no?, que fue una lástima que no saliera a la luz, que no se les diera importancia, que no se le valorara ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cartas de Margarita Ferreras, de una zamorana que realmente ahora, pues por suerte, se le está dando mucha importancia, que en su momento pues no la tuvo. Es una persona totalmente desconocida y, por ejemplo, las cartas de Margarita son maravillosas, principalmente por lo espeluznantes que son, porque le cuenta a Unamuno una serie de cuestiones personales que son muy íntimas, ¿no? Entonces, claro, muy interesante. Que hablabas de la temática, que el qué es lo más importante en sin cuanto duda. a la temática, que es lo que nos podemos un poco encontrar. Hablabas, pues eso, inquietudes personales, quiero decir, además es que sobre todo para la gente que nos esté viendo, sobre todo los chicos jóvenes, ¿sale? Claro, estamos mandando, pero ¿cómo es, qué es esto de mandar cartas a Miguel En una de época en la que ya no se mandan cartas. En la que ya no se mandan cartas, en general, pero eso, ¿cuál era la temática? ¿Cuál era el contenido? No sé si habéis encontrado en general un patrón generalizado, pues eso, de preocupaciones de esa época. Bueno, le escriben prácticamente de todos los temas, sobre aspectos sociales, sobre aspectos políticos, sobre aspectos culturales, también hay muchas cartas. Mujeres que le preguntan tanto acerca de la obra de Miguel de Unamuno, porque bueno, son lectoras y tienen sus inquietudes también, o también porque ellas mismas son autoras de sus propias obras y mandan sus escritos a Unamuno para que él les dé una opinión o un juicio al respecto. Luego de temas sociales, pues por ejemplo la cuestión del divorcio, también en el caso de Carmen de Burgos, periodista, pues es algo que le genera también inquietud, o bueno, sobre otros temas también feministas, la maternidad, o como decía antes, cuestiones políticas, sobre el exilio de Unamuno, en el periodo del exilio, pues también vamos a tener alguna epístola en este sentido, y luego también, bueno, simplemente pues peticiones para encontrar trabajo, peticiones de ayuda para que intercedan por ellas o por algún familiar que esté en apuros. Vamos a tener, la verdad, multitud de temáticas. Otras simplemente por el hecho de saludarle, de intentar obtener un autógrafo, que es la moda de la época, ¿no? La búsqueda de la firma del autógrafo del famoso, que en ese momento era Miguel de Unamuno. Dibujos vamos a encontrar también de niños, por lo tanto es una correspondencia muy variada. En este sentido, Ana, sobre todo conocemos también un poco sobre el personaje de Unamuno, ¿no? Gracias a, pues, también precisamente a las inquietudes, pues conocemos un poco, pues nos están dibujando solamente las comisarias de la exposición, pues un poco cómo era esa figura de consejo, de información, incluso pues, de celebrity del momento, ¿no? Sí, realmente, ¿verdad? Hemos redescubierto a un nuevo Unamuno, ¿no? Y antes has dicho una cosa muy interesante de la gente joven que no usa cartas. A nosotros nos encantaría que con este proyecto llegara también a la gente joven, no a la gente adulta. Primero porque los temas muchas veces son de actualidad, sobre todo los políticos y sociales, parece mentira que a veces hayamos evolucionado tan poco. Y segundo porque esto ya es algo egoísta desde la Casa Museo Unamuno, ¿sabes? Y por eso me encanta este proyecto de Maribel y Adriana, porque nosotros queremos, por supuesto, mantener la investigación seria, que ellas la hacen, porque se mueven en un ambiente académico, ¿no? Pero desde la casa siempre nos ha gustado sacar a Unamuno fuera de la universidad, llegar a todo el mundo, a todo el público, gente que no sea experta en Unamuno. Y creo que con trabajos, con proyectos como los de Maribel y Adriana, o con esta exposición con la que nos ayuda el ILCIL, estamos consiguiendo redescubrir a un nuevo Unamuno, que la gente lo vea como más cercano, que lo vea por una parte como un hombre que podría ser tu abuelo o tu bisabuelo, que tenía unas costumbres sociales y de familia similares a la cualquiera de nosotros, pero también como un personaje muchísimo más cercano. Entonces, efectivamente es lo que dicen ellas, te sirve para descubrir el panorama femenino de finales del 19, principios del 20, y desde luego yo estoy encantada porque incluso la familia de Unamuno lo dice, ¿no? Nos está haciendo conocer a un nuevo abuelo, y eso, pues a mí eso egoístamente me produce mucha satisfacción. Ahora que también conocemos un poco, pues habéis hablado algunos de los temas pues, feministas, del embarazo, del divorcio. ¿Qué clase de dudas tenían en la época? ¿Qué clase o de reflexiones? ¿O simplemente qué es lo que querían trasladarle Unamuno sobre estos temas en general en la época? Porque
Decís que en muchos sentidos pues no se ha avanzado mucho, pero entonces son preguntas que hoy seguirían de actualidad. Totalmente, sí. Verdaderamente el fondo epistolar que estamos analizando nos está dando una serie de alegrías desde el punto de vista de conocer cosas que no nos podríamos ni imaginar que realmente estas mujeres le pudiesen compartir, ¿vale? Desde cuestiones más personales, como decía Adriana, volvemos otra vez, ejemplo Margarita Ferreras, ¿no? que la ingresan en un sanatorio y se lo cuenta a Miguel de Unamuno. En Palencia, puede ser. Y de repente nosotros estamos leyendo esas cartas espeluznantes y decimos, pero ¿cómo estas mujeres podían contarle estas cuestiones tan personales a un hombre como Miguel de Unamuno? Porque ahora mismo, claro, si lo metemos en el siglo XXI, pues parece que todo es más fluido, pero en aquella época las relaciones eran muy encorsetadas, por decirlo, y más sobre todo las mujeres, lo que decimos, ¿no? Y de repente estas mujeres pues se ponen a contar cosas que realmente, claro, efectivamente, muy personales, claro. Ahí vemos la relación entre Unamuno y las mujeres. Había unas que era más distante y otras que evidentemente vemos totalmente la amistad que tenían. Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, ¿no? Evidentemente se conocían, pues mantenían una relación. El fondo epistolar que tiene Emilia, por ejemplo, yo creo que eran 20-25 cartas, si no mal no recuerdo, Adri. Claro, en 25 cartas vemos perfectamente toda esa relación que existía entre ellos, y es maravilloso verlo, ¿no? Cómo esas confidencias en esas cartas pues nos están dando el panorama de un poco de cómo vivían estas mujeres también, ¿no? Claro, de repente estamos leyendo a Emilia Pardo Bazán y pasamos a una carta, por ejemplo, de una maestra que le está contando las vicisitudes que tiene en el colegio de un pueblo de aquí de Zamora, por ejemplo, y le cuenta que, pues, que le están haciendo ahí no sé qué, bueno, unas cosas muy curiosas que cuando estamos leyendo... Claro, que también tendrá desde el punto, tendrá su patrimonio etnográfico, por decirlo de alguna manera, también, ¿no? De repente, pues lo que te digo, nos ponemos a leer la carta de esta maestra, vamos a contar la carta de la maestra. La carta de la maestra es que le escribe a Unamuno, porque Unamuno era, claro, ahora nosotros vemos el rector y es rector de la Universidad de Salamanca, pero cuando Unamuno estaba ejerciendo rector de la Universidad de Salamanca también era el jefe de la instrucción pública. Eso quería decir que era el jefe de las maestras y de los maestros del distrito de Salamanca, de Zamora y también una parte de Cáceres. Y de repente pues vemos en esa carta de la maestra que le escribe a su jefe, claro, que está teniendo problemas con el ayuntamiento porque hay una factura de Cisco, que nosotros cuando estábamos leyendo esa carta de Cisco estábamos diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Estaremos leyendo bien? No sabíamos que estaba contándole ahí, ¿no? Y que no pagaban la factura, que la querían echar, un lío tenía allí la mujer de mucho cuidado. Y nosotros ahí diciendo, pobrecita esta maestra ahí, le están haciendo moving o qué pasa aquí. Y de repente ya caemos y decimos, claro, el cisco era con lo que prendían los braseros. Antiguamente las maestras y los niños y las niñas llevaban su calderito del cisco para poderse calentar, no es como ahora que vamos con las calefacciones, ellos se llevaban su propia calefacción portátil, y el cisco era en relación a esa factura del cisco de la escuela. Pero luego nos dimos cuenta, investigando más a estas cartas de esta mujer, que es que el cisco no era el cisco que estábamos interpretando de calentarse, era el cisco que montaba ella en cada una de las escuelas que iba. Porque luego después encontramos, ya no fue en el fondo epistolar de la casa, como era el jefe de la instrucción pública, también hay cartas de Unamuno en la universidad, en el archivo de la universidad. Nos dio por rastrear un compañero nuestro, que estábamos haciendo un artículo relacionado con las mujeres que le escribieron del tema de la educación, y dice, pues voy a mirar a ver si hay alguna carta de ella en el fondo de la universidad. Y ya empezamos a mirar ahí y nos dice, no os imaginéis lo que he encontrado. Y nos pusimos a leer las cartas y era eso. Una mujer súper conflictiva que montaba ciscos, nunca mejor dicho, con lo común del término que nosotros conocemos ahora, en cada sitio donde iba. O sea, que de repente nos encontramos con estas cosas tan curiosas, ¿no? Es decir, cosas muy más intelectuales, que las había también, pero cosas comunes, ¿no? de la gente, de la vida de aquella época, ¿no? Estamos hablando del primer tercio del siglo XX. Entonces es maravilloso. Nos decíais pues, que habéis hecho una selección al final para la exposición, porque no se podía sacar todo, obviamente, y que lo habéis intentado sobre todo pues, de aquellas personas que al final pues, bueno, han resultado, han acabado siendo más relevantes. No sé si también habéis metido pues, en este sentido, acotando pues, este tipo de cosas para que se viera toda la variedad de temáticas que se han tratado con Unamuno.
Sí, en esta exposición hemos seleccionado una treintena de mujeres aproximadamente, teniendo en cuenta ese criterio de que sean mujeres que puedan sonar también a los visitantes, pero también intentando abarcar temáticas diferentes. Pues como decimos, esas temáticas que pueden ser más culturales, con temáticas sociales, con temáticas políticas, junto además unos paneles dedicados en especial a las postales, los telegramas, los telefonemas, que visualmente son también muy atractivos. Y es que en el caso de las postales tenemos la grandísima suerte de que dentro del fondo epistolar encontramos postales de todo el mundo prácticamente, tanto de diferentes países europeos como más allá, Estados Unidos, de Latinoamérica, Argentinas, hay muchas. Por lo tanto es muy interesante pues, ver sobre todo esos sellos, ver desde dónde mandan toda esa correspondencia, esos telegramas, esos telefonemas, como decimos. Claro que es una maravilla más luego verlo solamente en papel, ya verlo, muy bueno, como lo estamos viendo sí. ahí en las imágenes, como quedan en las paredes de la Alhóndiga, que bueno, que desde el punto de vista visual, que también es patrimonio al fin y al cabo, ¿no? Ajá. Es importante, perdona, que no se nos olvide que no solamente le escriben desde España, que esa fue también una de nuestras principales... Nos sorprendimos, ¿no? Dijimos, pero es que le escriben de todo el mundo. Encontramos a mujeres que le escriben en inglés, que le escriben en francés, hay alguna en portugués también hemos encontrado, también. De Latinoamérica, como dice Adriana, hay muchísimas, pero eran mujeres que se movían por todo el mundo. Y cuando vemos cómo se movían, es decir, había, por ejemplo, Matilde Pomés, si mal no recuerdo, que de repente le escribía desde Nueva York. Claro, yo me imagino que este tipo de gente escribe desde la admiración, ¿no? Sobre todo. Por supuesto, sobre todo cuanto más lejos lo tenemos, porque entiendo que, bueno, la profesora de aquí... Pues bueno, es otra la cuestión cosa, ¿no? de la admiración, eso está palpable en la mayoría, por no decir en todas, es decir, es como una especie de figura, de referente que ellas tienen, pero bueno, tienen esa distancia, pero también la cercanía, ¿no? Es decir, que nos encontramos esas dos cuestiones. O sea, hay algunas que incluso, teniendo en cuenta que es don Miguel de Unamuno, le dice que ese final que ha escrito para ese libro, que no le gusta, que no le ha gustado, pero tal cual. O el título, ese título no me gusta, no da. Que lo tiene que cambiar. Claro, pero es que eso también es en la época. Que ahora nos llevamos las manos en la cabeza, pero quiero decir, son cosas que pasan a día de hoy. Pero alguno de nosotros ahora mismo seríamos capaces de escribir, por ejemplo, a Arturo Pérez Reverte, decirle, Reverte, que es que no nos ha escuchado, no nos ha gustado tu... Pues yo creo que eso sí que pasa. Yo creo que sí. Lo que pasa es que vemos a Miguel de Unamuno y ya lo vemos que está tan sumamente en un altar, arriba. Que todo lo que ha tocado es absolutamente perfecto. Pero claro, son las preocupaciones de la época y eso no deja también de ese punto de curiosidad que tiene. Hasta el punto de decirle que es que no les ha gustado ese título, que lo cambien y le dan ellas su sugerencia. Yo creo que esto sería mejor que usted lo titulara. Bueno, pues a ver, oye, que igual hemos perdido también ahí alguna... Entonces por eso vemos esa decir, claro, si realmente estas mujeres se están atreviendo a hablar con esta cercanía a Miguel de Unamuno, por lo que decimos, a lo mejor este hombre no era tan lejano. Siempre que hacemos la conferencia, y bueno, ahora vamos a hablar que vamos a hacer una conferencia también a colación de esta exposición, siempre hacemos una pregunta. ¿Cómo a los asistentes, ¿no? ¿Cómo os imagináis que era Miguel de Unamuno? Entonces la gente empieza a decirnos, pues serio, huraño, algunas personas nos han dicho, distante, algunos cercano, pero la mayoría de los adjetivos que utilizamos son estos, ¿no? Es decir, una persona como don Miguel de Unamuno, ¿no? Ilustrada, sí. Claro, y gran intelectual. Y de repente, claro, cuando empezamos a contar este tipo de cuestiones, la gente sale diciendo, pues es que me habéis roto los esquemas de cómo era Miguel de Unamuno. Y eso nos encanta, porque verdaderamente estamos conociendo a las mujeres, que esa fue nuestra primera intención. Lo que no contábamos era con hacer la radiografía que estamos configurando ahora mismo de este nuevo Unamuno, visto con la mirada femenina. Efectivamente, como estábamos hablando con antes, conocer también a base de lo que le escriben, pues un poco sobre su figura. Y también, perdona, es muy interesante, otro proyecto paralelo que hacemos en la casa y que ellas lo incentivan, que es trabajar con institutos. Sí. Y ahí eso es muy curioso, ¿no? Es curiosísimo, cómo la gente joven primero no sabe, nunca ha visto un telegrama, ni un telefonema, casi no saben lo que es una carta, y le llama muchísimo la atención. Yo disfrutamos muchísimo, Ana, porque... ¿quieres contar a colación de esto?
hicimos una visita con chicos de instituto, de primero o segundo de bachillerato, y fuimos a la casa museo y estábamos enseñándole el material de las cartas, las originales, bueno, las fotocopias. Y Ana se encontró con un caso muy curioso porque uno de los muchachos se acerca, ¿verdad, Ana? Y le dice que ¿cómo estás? Adriana y yo, estas, ¿verdad? Se están atreviendo a leer las cartas de estas... A mí me parece fatal. Sí, estaba todo ofendido. Porque esto es una cosa muy privada. Y Ana, claro, la pobre, yo digo, es que esto es un fondo de investigación, que puedes venir tú también si quieres a investigar. Pero claro, él como diciendo, están leyendo las cartas de estas mujeres, ¿cómo se atreven a leerle? Nos llamó muchísimo la atención, porque estamos hablando de un chico de, pues eso, no tiene ni 18 años todavía, ¿no? Tendrán 15, 14, 15, sí. ¿Cómo estábamos leyendo la correspondencia? Claro, y nosotros nos tenemos que poner en la tesitura ahora de que nos lean los correos electrónicos. Exacto, claro. La estáis viendo en los WhatsApp. Sí, efectivamente. Era completamente distinto. Hemos hablado mucho, habéis hablado además precisamente de la relación de Emilia Pardo Bazán con las cartas que tenía intercambiadas con Unamuno, las cartas de la profesora, y ahora os tengo que preguntar, ¿y el feedback? Porque tenemos el 50% de la historia. ¿Respondía? Es no la pregunta respondía? estrella. La pregunta La pregunta estrella es esta. Claro, verdaderamente nosotras solo analizamos o solo disponemos de la correspondencia que Miguel de Unamuno recibió, pero no tenemos o no se conserva la que Miguel de Unamuno, bueno, pues envió a estas mujeres. Sí que podemos decir que Unamuno sí que las respondía. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues porque había mujeres que solo enviaban una carta, en esos casos, bueno, pues nos quedamos con la duda, pero en muchos casos las mujeres enviaban más de una carta, y en esas mismas cartas, bueno, pues ellas hacen alusión a la respuesta que recibieron por parte de Unamuno. Algunas veces lo dicen, la fecha exacta. En su carta fechada tal día usted me decía, ¿no? Otras veces solo dicen, recibí su carta y me pareció. Entonces sí que podemos saber que las respondía, y muchas veces también en qué términos respondía esas cartas, cuando utilizan palabras o términos para definirlas. Su bondadosa carta, su generosa carta, su lisonjera carta, ¿no? Entonces sabemos que las contestaba y las respondía, pues bien, ¿no? En algunos casos poniendo fechas sabían que las iban a investigar. Incluso, y hablando de este tema, incluso hay algunas que le dicen: estoy esperando que usted me conteste a esa carta, y yo no soy de esas que le gusta esperar. O no estoy acostumbrada a que me ignoren. No estoy acostumbrada a que me ignoren, por favor, contésteme. A todas, es que, claro. Entonces es como, ¿de verdad que le está contestando esto a Miguel de Unamuno? Es como... Es verdad. Yo siempre pienso que diría la mujer de Unamuno, de corresponsales femeninas. Conferencias y charla que vais a realizar. ¿Nos vais a explicar un poco, pues bueno, qué es lo que vais a tratar? Para complementar esta exposición y para que los espectadores, el público que se quiera acercar, que animamos a todos los zamoranos y zamoranas a que se pasen por la Alhóndiga a ver la exposición Bajo Pluma de Mujer, vamos a hacer una actividad que creemos que puede ser muy interesante, porque tenemos un documental que llamamos del mismo nombre, con el mismo nombre, Bajo Pluma de Mujer, donde además de contar determinadas cuestiones que podemos ver en la exposición, vemos los materiales también originales en imagen, ¿no? Entonces creemos que puede ser un complemento muy grande a la exposición. Y luego, pues este documental dura como unos 36 minutos y hacemos una charla de debate, pero ya con la idea, no que demos una conferencia, sino con la idea de que la gente vaya y nos pregunte cosas en función de lo que hemos contado en el documental, de lo que pueden ver en la exposición, y hagamos un diálogo entre todos, que los sitios donde lo hemos hecho pues es muy interesante, porque lo que decimos, no te esperas encontrar el contenido de muchas de las cosas que les cuentan estas mujeres de aquella época. O sea, que animamos a todos a que lo hagamos. A que se acerquen. Lo vamos a realizar durante este mes, anunciaremos la fecha con antelación y seguro que vosotros nos ayudaréis a difundir. Por supuesto, todos muy atentos a la fecha y a la hora de estas charlas, y en cualquier caso, para cerrar, no sé si queréis compartir pues, alguna de las conclusiones que quiero decir, es que os habéis empapado tanto de todas estas cartas, alguna conclusión o algo que os haya llamado la atención, o algo que nos hayamos dejado en el tintero, nunca mejor dicho. No sé si... ¿O podemos cerrarlo? En realidad, bueno, esto forma parte de esto es una parte muy pequeña de la investigación que estamos realizando. En verdad, todavía nos falta muchísimo trabajo por realizar. Estamos hablando de que ahora mismo estamos
estudiando a unas 250 de las 600, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces todavía nos queda mucho recorrido, esto no es un punto y final, sino que realmente consideramos este proyecto como un punto y seguido, porque nos vamos encontrando cosas en cada una de las cartas que no dan para una exposición, dan para muchísimas. Para muchas, sí. Entonces esto amenazamos con volver. Amenazamos. Solo podemos decir esto. Nos gusta que si nos amenazáis de esta manera, que todas las amenazas sean estas. Muchas gracias a las tres por Muchas gracias. acercaros. Muchísimas gracias. A mí sí me gustaría despedirnos agradeciendo tanto al Ayuntamiento de Zamora, que nos ha apoyado desde el minuto 1 que dijimos que queríamos venir aquí a hacer la exposición, y por supuesto al hacedor de esta exposición, que es el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Andrés y Jesús Andrés nos están apoyando en todas las actividades que hacemos y les estamos sumamente agradecidos, y pues ellos no están aquí, Sí, pero pero que nos gustaría que estuvieran aquí presentes, porque sin ellos no sería posible esta entrevista ni esta exposición. Es lo que pasa, que hay muchísima gente detrás siempre trabajando, Sí, es siempre verdad. detrás echando un cable para que este tipo de cosas salgan posibles, y que, bueno, pues que tanto Maribel como Adriana, o también en colaboración, como decimos, con la Casa Museo de Unamuno, puedan ver la luz precisamente todas estas cartas maravillosas que pueden, como decimos, que pueden visitar en la Alhóndiga, todos muy atentos, como decimos, pues a esas conferencias, a esa conferencia, a esa charla que se va a realizar con esa proyección. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es despedir esta entrevista, pero os decimos que os quedéis, que solamente van a ser unos pequeños consejos publicitarios, porque tenemos más cosas de las que hablaros en nuestro 8 Magazine.